Y allí en sus manuales, en la página 174. Son 9 temas. En esta semana únicamente nos va a dar tiempo para ver 3 o 4 de estos temas. Pero es importante que entrenemos a los líderes para 9 cosas. Primero, para esperar en el Señor. Segundo, para escuchar la voz de Dios. Tercero, para obedecer la voz de Dios. Cuarto, para continuar pacientemente. 5, para aprender de la vida de José. 6, para evitar convertirnos en víctimas. 7, para huir de la fornicación. 8, para renunciar a la codicia e idolatría. Y 9, para recibir la unción triple. Esta sección contiene el material que ha demostrado ser de mayor popularidad y demanda de Ralph Mahoney. En un sentido, es un manifiesto para el líder cristiano. La primera sección bosqueja las preparaciones y principios a través de los cuales una persona ordinaria puede levantarse hasta alcanzar una posición extraordinaria en el liderazgo. Es como si trazara un mapa de carreteras que consiste en sus 35 años de servicio ministerial activo por todo el mundo. El autor ha tratado de marcar diligentemente los desvíos, curvas peligrosas y puentes caídos a fin de evitar que el líder cristiano que inicia la carrera vaya a ser víctima de estos. Aquellos que sigan el mapa de la carretera con precisión preservarán la fe y terminarán su carrera con éxito, recibiendo la corona de vida que Jesús obsequiará al final de la jornada. En la sección E4, el autor trata de bosquejar los pasos prácticos que un líder espiritualmente desarrollado debe dar a fin de que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra así también como en el cielo. La primera sección del libro podría ser comparada con nuestra fe y nuestras obras en los capítulos sección E4 hasta la sección E4.5. La fe sin obras es muerta. Las obras de los capítulos E4.1 a E4.5 complementarán la fe de los capítulos A2.1 y A2.9. Recuerden que este es un entrenamiento básico. No termina allí, apenas empieza. El cayado del pastor consiste de 7 secciones. Y lo que hemos hecho es que continuamente enseñamos desde la sección A hasta la sección F, en paralelo con la enseñanza de los módulos y en paralelo con la enseñanza de los niveles, y vamos completando. Muchos, cuando empiezan a pastorear, apenas han tomado este entrenamiento básico, o hay quienes ni siquiera lo han tomado. De hecho, ningún material es esencial. Dios, como hemos estado viendo, a Abraham no le dio ningún manual. Simplemente lo llamó y sobre la marcha lo fue instruyendo. Pero creemos que es importante que sepamos lo que estamos haciendo y que no dependamos ni de las casualidades ni de la suerte, si le podemos llamar así, sino que intencionalmente produzcamos líderes. Jesús no dejó al azar el entrenamiento de los líderes. Los escogió, los entrenó, tenía un propósito definido para ellos. Entonces, cuando ya está sirviendo, le pedimos que enseñe esto, no tanto para los líderes a quienes forme, sino por él, para que se mantenga siendo un líder digno de ser seguido. Y esto ha sido
en particular de mucha bendición para mi vida. Repasar otra vez estas 9 cosas en las cuales tenemos que ser entrenados. ¿Por qué? Porque son aspectos que van a estar atacando nuestras vidas continuamente. Y si no tenemos fresco en la memoria qué hacer, va a ser más difícil cuando enfrentemos cada una de las trampas y de las tentaciones que el diablo nos pone. Por lo tanto, dice aquí en el prefacio, dedicamos este libro a todo líder de la iglesia que desea abundar siempre en la obra del Señor. Cualquier persona con una aspiración menor a esta desperdiciará su tiempo en leerlo. Para los líderes sinceros y dispuestos a glorificar a Cristo, ya sea por vida o por muerte, les suministrará el ánimo, iluminación e instrucción necesarios para triunfar. Entonces, tenemos que entrenar a los líderes y obvio empezar por entrenarnos a nosotros mismos para, primero que nada, esperar en el Señor. ¿Es usted llamado para ser un líder en la iglesia, pero teme que sus defectos e imperfecciones le impidan tener éxito? ¿Cree usted que es demasiado débil como para ser un líder fuerte? Se nos está hablando mucho de esto, ¿no? Quizás ya ha sido impedido hacia una posición de liderato y está afrontando frustraciones o tal vez fracasos. Si es así, cobre ánimo. Dios tiene buenas nuevas para usted. Porque uno empieza a servir a Dios con la ilusión de que Dios vio algo en nosotros que le era útil. Pero en el camino nos encontramos con la misma experiencia que tuvo Moisés. A veces uno no entiende qué es lo que pasó allí. Dios le llama a Moisés, Moisés no quiere, Moisés es convencido por Dios y finalmente Moisés, cuando sale para servir a Dios, ¿qué es lo primero que hace Dios cuando Moisés decide obedecer? No, ¿qué es lo primero que hace Dios cuando Moisés decide obedecerlo? Sale a su encuentro, ¿para qué? Si han leído Éxodo, ¿no? Sale de su pueblo y inmediatamente, en cuanto sale y obedece a Dios, dice que Jehová viene a su encuentro ¿para qué? Instruirlo, no. Guiarlo, no. Obedecer, no. ¿Para qué? ¿Para enseñarlo? No. ¿Para qué? ¿Por qué no abren el Éxodo y lo buscan? ¿Para enfrentarlo? No. ¿Para tener tiempo con él? No. ¿Para enseñarle lo que va a hacer? No. Hay una palabrita nada más ahí que dice: o no lo han leído o lo han leído descuidadamente, pero es uno de los pasajes más difíciles de explicar de toda la Biblia. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando Moisés sale de su casa y decide ir a Egipto, dice que en cuanto él sale, Jehová sale a su encuentro para matarlo. ¿No lo has leído? Ese es uno de los pasajes más difíciles de explicar de toda la Biblia. Yo he leído todos los comentarios acerca de eso y todos le dan la vuelta. Yo siempre le doy la vuelta. Y se lo brincan. ¿Por qué? Pues no es lógico, ¿no? ¿O sí es lógico? ¿Sí lo han leído o no me creen? ¿O creen que es un invento mío? Éxodo, capítulo, pues debe ser el 4.
en el versículo 24. Y en el camino el Señor salió al encuentro de Moisés para matarlo. Aquí dice, ya en el camino el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. ¿No hizo eso Dios con Abraham? Oye, sacarte de tu prosperidad y llevarte a una tierra donde hay una hambruna. Cuando hay hambruna la gente se muere. ¿Qué significa eso? Que lo primero que Dios tiene que hacer en tu vida y en mi vida es demostrarnos hasta que realmente estemos conscientes de que no hay nada en nosotros que Él pudiera haber visto de bueno, por lo cual nos llamó. O sea, no es por ninguna habilidad particular, no es por ninguna chispa, por ninguna genialidad propia de cada uno. Y esto a mí me da tanta esperanza, porque yo luego examino a los internos en la cárcel, a la gente que llega a mi casa, me rasco la cabeza y digo, ¿cómo le va a hacer Dios para hacer siquiera algo? Si ni siquiera leen la Biblia, ni siquiera oran, ni siquiera quieren, no entienden. ¿Cómo le va a hacer? Y cuando uno conoce esto, uno puede brincar de regocijo, porque lo primero es que Dios usa a los débiles. Dios no usa a los fuertes. Y como todos hemos sido enseñados a que hay que ser fuertes, a que hay que esconder nuestras debilidades, lo primero que Dios hace cuando tú y yo le decimos quiero servirte es matarnos, es destruir todas nuestras fortalezas. ¿No fue lo que Jesús hizo con los discípulos? Los discípulos tenían tres grandes glorias a las que se aferraban. La primera era el templo, y no dijo Jesús, destruyan el templo. La segunda era Jerusalén, y no dijo Jesús, Jerusalén será destruida y será pisoteada por los gentiles. La única que les quedaba, ¿cuál era? Jesús. ¿Y qué pasó con Jesús? Fue destruido, fue muerto. Y ellos mismos decían, nosotros pensábamos que Él era el que iba a traer liberación. Dios necesita destruir todos nuestros puntos de apoyo para que únicamente nos quede Él como el único recurso. Dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que se esfuerza. ¿Así dice? Una de las mentiras más grandes que la sociedad y el cristianismo ha creído, y hay cristianos, a mí me lo han dicho, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Le digo, ¿dónde dice eso? Ahí está la Biblia, dímelo dónde está. Es más, te pago 10,000 pesos si me lo muestras, inclusive parafraseado. Ni siquiera parafraseado encuentras esa aberración de que ayúdate que yo te ayudaré. Es una aberración, es una herejía. O sea, quiere decir, tú esfuérzate y Dios te va a ayudar conforme te esfuerces. Esa es una aberración. La vida cristiana no se trata de ser como Cristo, ni de querer ser como Cristo, ni siquiera de intentar ser como Cristo. La vida cristiana es Cristo viviendo su vida a través de ti, y para eso tienes que estar muerto. Por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y estoy muerto. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para darnos cuenta de eso, tenemos que pasar por un proceso. Yo sé que los que hemos llegado hasta este punto ya nos hemos dado cuenta de nuestra incapacidad. Y si no entendemos el propósito de eso, nos vamos a derrumbar. Cuando Dios llama a una persona para fungir como líder, no le escoge sobre las bases de cuán inteligente, talentosa o educada pueda ser. De hecho, esas son cosas que Dios tendrá que modificar o algunas veces destruir antes de que pueda usarnos.
Primera de Corintios 1:19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La gente con la que mejor puedes trabajar es aquella que no tiene ni la más mínima idea del evangelio. Esos que han sido drogadictos desde niños y que son unos rebeldes y conocen a Cristo y pasaje que les lees y se emocionan y es un mundo nuevo para ellos. Qué difícil es enseñar a los que vienen de un trasfondo evangélico. Qué difícil. Pero no es imposible. Cuando alguien viene de otra iglesia, de otro movimiento, le digo, mira, Dios va a tratar con tu vida para destruir todo lo que sabes, para que entonces seas apto para poder obedecerlo y seguirlo a Él. Destruye la sabiduría de los sabios y desecha el entendimiento de los entendidos. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 1:25 al 28, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. O sea, había entre los discípulos algunos sabios según la carne. Nicodemo era un discípulo. Habían algunos poderosos, habían unos nobles. Pero dice, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil o lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. El área de los psiquiátricos o de los inimputables es el área tal vez dentro de la cárcel la más descuidada, porque uno honestamente no piensa que Dios pueda hacer algo con un enfermo mental. Es gente que ya no es. Pero ¿cuántos testimonios hemos oído aquí de locos, de enfermos mentales en un hospital psiquiátrico que han sido transformados por el poder de Dios y han sido grandemente usados por Dios? No sé si han oído el testimonio del loco Vitrina. Estaba loco, o sea, ya estaba loco, era de esos que andaban en las calles y peleaba contra su reflejo en las vitrinas de los aparadores. Cuando se veía, empezaba a pelearse contra él y pensaba que lo estaba arremedando el otro y le decían el loco Vitrina. Ese hombre, cómo es grandemente usado por Dios el día de hoy. No sé si alguno entre nosotros, yo nunca he estado en un hospital psiquiátrico, pero conozco muchos que del hospital psiquiátrico fueron levantados por Dios para un ministerio muy poderoso. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Es a través de nuestras debilidades, vacilaciones y fracasos que Dios revela su sabiduría. Él siempre exhibe su poder cuando estamos sumidos en nuestras debilidades. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Por eso estoy plenamente convencido de que Dios va a hacer grandísimas cosas entre nosotros. Porque los poquitos con los que hablo, nos contamos de los fracasos y las debilidades y las necesidades a través de las cuales estamos pasando. Yo digo, bendito sea Dios, porque es el ambiente, es la atmósfera que Dios utiliza para manifestar su poder. Un amigo de Ralph Mahoney, el pastor Jack Hayford, compartió con él una experiencia recientemente mientras predicaba la palabra en Japón. Le dijo que estaba plasmando en su mente la siguiente escritura, Salmos 8:2: de la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al que se venga. Salmo 8:2, derrotando al enemigo. Él estaba enseñando a los pastores pentecostales de Japón que Dios utiliza las alabanzas de los niños
y de los recién nacidos o de los que maman para derrotar a sus enemigos. Mateo 21:16. Es evidente que Dios se deleita en humillar a Satanás por medio de usar los miembros más débiles de su creación. Tú y yo, sus niños, sus recién nacidos en la vida espiritual, para seguir derrotando los intentos del enemigo y vengador. Por eso es que les he dicho y lo he probado y es bíblico, los más poderosos en la evangelización son los recién convertidos. Porque a Dios le encanta glorificarse. A veces uno que ya estudió tanto, leyó tantos libros de cómo ganar almas, el método efectivo para ganar almas, el ABC del ganar almas y gane almas para Cristo. Y hemos leído tantos libros y sabemos tanto que perdemos efectividad. Y alguien recién convertido no sabe nada, ni las 4 leyes espirituales, no sabe nada. Sin embargo, son ganadores de almas poderosos y da envidia. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿quieres ser sabio? Hazte ignorante. Porque el que gana almas es sabio. Y si para ganar almas hay que ser sabio, para ser sabio hay que hacerse ignorante. Mientras menos sabes, más efectivo eres. Ahora, no estamos contradiciendo la preparación y la enseñanza bíblica, pero la preparación y la enseñanza bíblica va enfocada a convencernos de que Dios no obra por nuestro conocimiento. De hecho, el conocimiento bíblico va enfocado a desarmarnos y a despojarnos y a confiar nada más en Él. Y para lograr eso se necesita mucha enseñanza y mucho discipulado. A Jesús le tomó 3 años lograrlo. Mientras Jack viajaba de regreso a su casa de Japón, Dios le dio una visión. Vio un grupo de niños conduciendo un rebaño de ovejas que daban balidos. Los niños iban glorificando a Dios y regocijándose en Él. A medida que el pastor meditaba en esa visión, el Señor le habló diciendo: he escogido el símbolo de ovejas y corderos para representar a mi pueblo, siendo que ellos simbolizan la debilidad y no tienen la habilidad para dirigir o salvarse a sí mismos. No obstante, voy a tomar un grupo de niños que me alaben a medida que van guiando a un rebaño de ovejas que dan balidos, y los usaré para que destruyan completamente a Satanás y le derroten en cada asalto que lance. Creo que el pastor Hayford estaba en lo cierto. Dios usa lo débil para destruir a sus enemigos. Esto significa que Él puede usarnos a usted y a mí. Al principio tú piensas que Dios te puede usar, pero conforme creces te das cuenta que no hay nada en ti que Dios pueda usar. Y después, si no conoces esto, nos podemos desanimar porque la certidumbre es: ¿cómo es posible que Dios me quiera usar si lo único que yo tengo son debilidades? Pero es el tipo de personas que Dios escoge. A menudo es asombroso ver las personas que Dios escoge para hacer trabajos particulares. 2 ejemplos. Pablo. Por ejemplo, Él envió a Pablo a predicar el evangelio a los gentiles paganos. Él había estudiado las escrituras a los pies de Gamaliel, quien era maestro de maestros de la secta de los fariseos. Como candidato al Sanedrín, un grupo de hombres judíos de gran prestigio, intérpretes de las leyes religiosas en Israel, Pablo tuvo que memorizarse y citar sin error los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocidos con el nombre de Pentateuco. Era un judío de un trasfondo cultural y educativo extraordinarios. Desde el punto de vista humano, nadie podía estar más calificado que Pablo para la evangelización de los judíos. No obstante, ¿a quiénes fue enviado Pablo para tal obra de parte de Dios? No fue enviado a los judíos de gran instrucción, sino a los pueblos iletrados y desechados bajo la clasificación de gentiles. Estos tendrían muy poco aprecio por el inmenso cúmulo de aprendizaje adquirido por Pablo y de su perfecto dominio de la ley judía. Toda la fuerza natural de Pablo,
Toda su educación, inteligencia y talentos tenían que ser puestos a un lado. Dios tenía que despojarle de todo eso y le envió al desierto de Arabia, de la misma manera que hizo con Moisés, su antepasado, a fin de desvestirle allá de todas esas cosas de las que pudiera jactarse. Dice Filipenses 3, 7 y 8. Jeremías 2, 6. En aquella tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Situaciones de soledad, de escasez económica, de desierto espiritual, son necesarias para despojarnos de todos nuestros apoyos. Pablo aprendió que su éxito como ministro de Dios sería únicamente logrado por medio de echar a un lado las cosas que eran ganancias, reputándolas como pérdidas para ganar a Cristo. Y cuando él dice pérdida, utiliza la palabra griega para la expresión despectiva y vulgar de excremento humano. No utiliza la palabra excremento. Excremento es la palabra, podríamos decir, técnica, no grosera, o popó, que usamos para referirnos a lo que realmente es. La palabra que utiliza es la palabra que uno dice, niño, no digas eso, ¿no? Por eso es que Pablo aprendió a proclamar el evangelio no con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2:4. Él propuso en su corazón no saber nada. No saber nada. A veces nuestro principal estorbo es que como ya sabemos y de pronto nos topamos con alguien y nos pregunta, oye, he oído que tú andas en esto de la Biblia, cuéntame. Y uno, no, pues, y uno empieza a sacar todos sus conocimientos y tiene muy poco o ningún efecto. ¿Por qué? Porque como uno piensa que sabe, fracasa. Pero si no supiera uno, ¿qué es lo que haría uno? Señor, ayúdame, dame palabras, dime cómo le hago. Y dentro de tu corazón estarías clamando a Dios, dime qué palabras le digo, qué ejemplo le pongo. Y como clamas a Dios y dependes de Dios, Dios te va a dar exactamente lo que esa persona necesita y la vas a ganar para Cristo. El que no sabe nada porque es nuevo, eso es lo que hace. Y le funciona tan bien. Y nosotros cometemos tanto ese error de que ya lo hemos hecho tantas veces que pensamos que ya sabemos. Por eso dice Pablo, el que se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada. Para convencer a las personas de que Jesús era su Salvador, Pablo contaba más con el poder de la operación de milagros del Espíritu a través de su persona que con su habilidad como orador o predicador. Nosotros debemos hacer lo mismo. Ejemplo 2, Pedro. Aunque Pedro fue el instrumento usado para abrir las puertas de la fe a los gentiles, él permaneció en Jerusalén entre la mayoría de los judíos electos del Imperio Romano como el apóstol de los judíos. ¿Qué calificó a Pedro para esa tarea? Por supuesto que no fue su gran educación o ejecución académica. La Biblia dice que era un hombre sin letra e ignorante, era un analfabeta, era simplemente un pescador, pero Dios le calificó para el trabajo al revestirlo con el poder del Espíritu Santo y no se quedó analfabeta. No quiere decir que yo justifique el que no voy a aprender algo porque estorba la obra de Dios, no. Pedro aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió 3 lenguas. Pedro se volvió trilingüe. Pedro hablaba de lengua natal arameo. Era el idioma que hablaba Jesús. Tuvo que aprender hebreo para leer las escrituras. Y tuvo que aprender griego para escribir sus cartas. Entonces no está mal aprender inglés. De hecho, si hemos tomado en serio este asunto de ir por todo el mundo, debemos por lo menos
masticar un poquito el inglés. No tiene nada de malo que uno lo haga, porque es lo que se habla en todo el mundo. Dios ni siquiera necesita que lo hagas. Él puede darte el don o puede darte la capacidad de que aprendas. Pero el punto es que Pedro fue enviado con los educados y Pablo fue enviado con los ignorantes. ¿Para qué? Para que no dependieran de su habilidad. Me recuerda mucho a Adolfo. Adolfo, él no terminó la primaria. Sin embargo, los discípulos de él, el que menos tenía maestría y otros doctorado, y eran puros científicos increíbles. Yo terminé una carrera universitaria con honores, pero yo no empecé a aprender a vivir hasta que me empezó a enseñar Jaime. ¿Y tú acabaste la primaria, la secundaria? No terminó la primaria. Y yo aprendí más de él que de todos los ingenieros y doctores que me enseñaron. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? Debería ser al revés, ¿no? Y luego, en vez de que Dios me envíe a mí a la universidad, que lo intenté hacer durante mucho tiempo, entre 4 amigos y yo, Poncho, que ya está en el cielo, Rosy, Susana y Litzahaya, entre 5 nos dimos a la tarea de evangelizar toda la Universidad de las Américas en Puebla. Hicimos una lista de todos los alumnos y fuimos uno tras uno, uno por uno, uno por uno. Nada más recibieron al Señor 2, uno se apartó y la otra iba y venía. En un lapso de un año, nuestra iglesia, que éramos los 5, que nos levantábamos todos los días a orar a las 5 de la mañana, porque todos vivíamos ahí en el campus, íbamos a un salón y a las 6 ya cada quien se iba pues para su baño y todo, y entrar a clases a las 7. De pronto en un año no vimos ningún fruto. Yo ahí me di cuenta claramente que no había fruto en lo que yo hacía. La primera vez que yo fui a la cárcel, me preguntaban hace un rato, Joe, ¿cómo fue tu llamado para las cárceles? Y a mí me da mucha vergüenza contarlo, porque tengo que contar las cosas como son. Yo no fui a la cárcel porque se me apareció un ángel, o porque escuché una voz, o un sueño, o Dios me tocó con una escritura. No, yo fui a la cárcel porque quería hacerme novio de una muchacha. Entonces yo andaba detrás de ella. Se llama Hilda, no sé qué es lo que pasó con ella, pero fue la que Dios usó para que yo empezara a ir a la cárcel. Entonces, como yo quería quedar bien con ella y como yo quería andar de novio con ella, yo le decía que sí a todo. Entonces un día sucede que quería ir a la cárcel a ver a una persona y fuimos con varios pastores y líderes y todos ahí decían, es peligrosa la cárcel. Y si los pastores decían que era peligrosa, pues yo decía, no, pues esos son lugares prohibidos. Hace poco, el lunes, de este lunes al otro atrás, un interno del reclusorio Oriente vino conmigo con lágrimas, desconsolado. Me dijo, dime qué hago. Mi novia, su novia con la que ya lleva más de 6 meses y tiene planes para casarse, fue a un retiro cristiano, a un encuentro. Y en ese encuentro el pastor le dijo que dejara de ir a la cárcel porque la cárcel era un lugar maldecido, que era un lugar de maldición, que no había esperanza para los presos, que si ella iba a ser arrastrada por las tinieblas y iba a terminar perdida. Y le dijo, ya no voy a ir, voy a esperar que salgas. Le dije, no puedo creer lo que me dices. Y me sacó la carta y me dijo, es que no me lo dijo, me lo escribió. Y lo leí y dije, no puede ser que en pleno año 2010 haya pastores que piensen y enseñen que las cárceles son lugares malditos y que no hay esperanza para el preso. Es increíble. Yo supe eso hace 25 años. Pero digo, como que ya hemos crecido, pero por lo que veo hay quienes siguen pensando lo mismo. Yo dije, no, qué terror, qué pavor.
Y nadie quería ir con ella. Pero cuando uno quiere conquistar a una muchacha, uno hace lo que sea, ¿no? Uno dice, yo hasta el infierno iría por ti. Entonces, pues casi que le dije, yo te acompaño, no importa. Yo iba con un miedo. Yo entiendo a los que hoy van a la cárcel y entran con un miedo. Pues es que eso es lo que nos han enseñado. Eso es lo que la sociedad dice. Y entramos y hablaron con él. Mira, yo me creía ya un supermaestro evangelizando. Oye, después de que entre 4 habíamos hablado personalmente con más de 10,000 alumnos, creo que nos echábamos 20 diarios cada uno. Nuestro trabajo era ese. Y pues la verdad, con miedo, le medio conté de Cristo, todo mal. Y de pronto le dije, ¿quieres recibir a Cristo? Estábamos en el Zoom salón de usos múltiples, una sala llena con visita por todos lados, gente, ruido, casi en medio estábamos, y se arrodilló con lágrimas y me dijo, quiero recibir a Cristo, sí, quiero, ¿qué hago? Yo me quedé y dije, órale, a mí me dio vergüenza. Me hinqué con él y le dije, repite esta oración en voz baja. Y repitió la oración y en voz baja. Y ya cuando me iba, me agarró y me dijo, vuelve por favor, me dijo, vuelve. Dije, sí. Y yo salí de ahí trastornado. Digo, le hemos hablado a miles y nadie nos hace caso. Y que le prediqué sin ganas, o sea, allí como pues nada más por cumplir con ella. ¡Qué tremenda respuesta! Y el siguiente viernes fui y seguí yendo. Gilda se enamoró de otro, se metió de novia, se casó con otro, y yo seguí. Y hasta la fecha sigo. Entonces mi llamado fue ese. Y yo me preguntaba al principio, ¿para qué estoy estudiando en la universidad? Eso no me va a servir de nada en las cárceles. Y la verdad, ya después de 25 años descubrí para qué me es útil la universidad. ¿Saben para qué? Para darme cuenta que la universidad no sirve para nada en el ministerio. La verdad, no sirve para ganar almas. Entonces yo puedo testificar que lo que Pablo dice es cierto. Y antes consideraba de algo va a ser útil. Y yo sé que ustedes de pronto dicen, no, la página y eso. Mira, el 99.9% de las cosas que yo he hecho en la página las he hecho de rodillas. No sé cómo, me arrodillo y de pronto se me viene por acá. Por ejemplo, ayer descubrimos cómo transmitir en vivo y fue una chiripada. Yo no estudié eso, ni tengo tiempo para estudiar. Entonces todo lo que ves en la página o veas que yo puedo hacer es pura chiripada de que Dios me lo muestra y me lo revela. No es fruto de lo que yo estudié, por favor, porque entonces se contradeciría. Porque esa es la forma en cómo Dios obra y actúa. Entonces, el punto es, ¿cómo puedo yo convertir mi debilidad en bendición? Porque si no aprendemos a transformar nuestra debilidad en poder, esa debilidad nos va a hundir y nos va a sacar del ministerio. ¿Cómo la debilidad puede tornarse en bendición? Isaías 40:29. Otra vez, leámoslo ahora más despacito. Él da esfuerzo al que se esfuerza, al cansado. Y la palabra cansado aquí es agotado. Aquel que está ya, porque lo que sigue nos aclara qué tipo de cansancio. Es ese cansancio que no puedes mover nada. Yo me acuerdo cuando yo le hablé a esta Lupita. No se podía mover de su cama. La voz me dio miedo cuando oí su voz. Pero sí o no, Lupita, yo te dije, tú vas a estar de pie y vas a estar sirviendo. ¿A poco te crees muy privilegiada que ya te nos vas a ir? ¿De qué privilegios gozas que ya te vas para el cielo? No, ¿qué te pasa? Todavía hay mucho trabajo. A María Luisa le dije lo mismo. La escuché muy mal. No, dice, ya puedo caminar al baño sola, me dijo.
Eso es estar cansado. De ese tipo de cansancio habla. El que no te puedes ni mover. Y luego dice, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta es una contradicción gramatical. 10 por 0, ¿cuánto es? 100 por 0, 1.000.000 por 0, 0. Entonces aquí está diciendo que 1.000.000 por 0 es igual a 1.000.000. Jesús va más allá de las matemáticas, porque dice que tienes 0 fuerzas y Él te multiplica lo que no tienes. Qué impresionante. Quiere decir que no tienes tú, Él tiene que ponerlo todo, porque no tienes nada. Se cuenta la historia de un ciego y un paralítico que se hicieron muy buenos e inseparables amigos. ¿Qué contribuyó a tal amistad? El paralítico podía ver perfectamente, pero no podía caminar. El ciego tenía unas piernas fuertes, pero no podía ver. El paralítico le ofreció su habilidad para ver al ciego a cambio de su habilidad para moverse. Los dos dependían totalmente el uno del otro. ¿Saben cuál es el éxito de la religión? Y en el éxito de la religión reside el fracaso del cristianismo. El éxito de la religión es que Dios es hecho a la imagen del hombre. Y ese Dios hecho a imagen del hombre es totalmente dependiente de su creador, el hombre. Ponen al ídolo, no ¿verdad? Porque eso no es un ídolo, pero hagan de cuenta, esa tele es el ídolo. Y no se mueve de ahí. No se mueve. Llego y lo veo, me persino y me voy y sigue ahí, no hace nada, no se mueve. Es total y 100% dependiente de su creador. Si necesitan que el ídolo vaya allá, hay que cargarlo. Y si mientras lo carga se tropieza, se cae y se rompe el ídolo. Porque el ídolo depende 100% de sus creadores, de su creador, el hombre. Por eso la religión funciona y tiene millones de seguidores. Y por eso el cristianismo fracasa. Porque en el cristianismo tú y yo somos hechos a imagen de Dios. Y para que funcione tenemos que ser 100% dependientes de Dios. Y como estorbamos, el peor enemigo del cristianismo somos nosotros mismos. Porque creemos que tenemos algo de sabiduría o algo de fuerza o algo de inteligencia o algo de conocimiento. Entonces Dios, antes de usarnos, tiene que matarnos. Tiene que destruir todo eso. Dependencia de Dios. De la misma manera, nuestra ceguera e impotencia espiritual nos deberá conducir hacia unas relaciones de mutua dependencia con Dios en oración, a fin de que nuestra potencia pueda reemplazar nuestra debilidad, flaqueza. El autor del siguiente himno lo expresó hermosamente: su potencia se perfecciona en la debilidad. Su poder no es para los fuertes. Él otorga más gracia a los débiles en la carrera. Su potencia se perfecciona en la debilidad. Las debilidades personales que nos permiten estar conscientes de nuestra inhabilidad o falta de poder para ser un líder, deberán motivarnos a darle nuestros corazones a Dios en oración y algunas veces en ayunos. Si respondemos de esa manera, descubriremos que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La actitud de dependencia en Dios atrae su atención y hace que Él sea atraído hacia nosotros, manifestando su poder a través de canales humanos. Es como un imán que atrae a Dios. Si tú dependes de Dios, atraes a Dios y su poder. Si tú dependes de ti mismo, atraes a los demonios y su poder. Y es una cuestión de atracción. Las moscas son atraídas por lo dulce, por la miel. Una vez estábamos en un balneario, mi esposa, mis hijos y yo y mi mamá, y las moscas andaban ahí alrededor de todo lo que estábamos tapando, y de pronto se me ocurrió una gran y magnífica idea que a partir de ahí hemos hecho siempre. Un plato, le echamos ahí azúcar, refresco, de todo, y lo llevamos a la mesa de junto.
Muy pronto las moscas se dan cuenta que por aquí no pueden ir. Y dicen, uy, ese es un mosquerío. Y aquí estamos tranquilos. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres vivir con la oposición de los demonios y la opresión y estar todo el tiempo perturbado? ¿O quieres vivir en el reino de Dios, que consiste en justicia, paz, gozo y poder en el Espíritu Santo? Yo prefiero vivir en el reino de Dios, tranquilo, reposado, sin darme cuenta ni siquiera de los ataques. Qué ilustración tan hermosa para los que tenemos hijos. Nuestros hijos, la mayoría de las veces, cuando están chiquitos, ni se dan cuenta de los peligros y los estamos protegiendo por todos lados. ¿No es mejor vivir así? Por eso dijo Jesús, de los niños y de los recién nacidos, porque no hay nadie más dependiente que un recién nacido. No puede hacer nada. Y cuando no lo atienden, llora. Y vaya que el llorido puede ser tan desesperante. Te puede sacar de quicio, que haces todo lo imposible por suplir su necesidad. ¿Por qué? Porque está clamando. Entonces lo único que tenemos que hacer es eso: clamar, llorar, gritar. Clama a mí y yo te responderé. ¿Acaso no les hará justicia el Padre a los que claman a Él día y noche? Ay, pero ya se lo pedí a Dios. Imagínate a un bebé. ¡Ah! Y por dentro, porque él piensa, ¿no? Quiero leche, quiero leche. Y de pronto no viene la leche. Bueno, esperaré una hora porque pues ya se lo pedí, para que se lo repito. No hagáis vanas repeticiones. Absurdo. El bebé llora y llora y llora, y tú y yo tenemos que orar y 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 orar. Orar sin cesar hasta que la respuesta llegue. Ya que llega, tienes más necesidades y sigues orando, y nunca vamos a dejar de orar, porque se suple la necesidad momentánea. Sacia su sed el niño, su hambre, pero al rato le da hambre. Entonces, nuestras imperfecciones son vistas como bendiciones disfrazadas cuando éstas nos presionan a depender de Cristo. Entonces Dios tiene que estorbarnos, destruirnos, humillarnos. ¿Para qué? Para que cuando nos damos cuenta que ya no hay más a dónde ir, volteemos al cielo y le pidamos ayuda. Y casi como que Dios, cuando clamamos, dijera: por fin te acordaste, así te quería ver. Ahora, ¿valdrá la pena vivir de tribulación en tribulación en tribulación y de crisis en crisis en crisis en crisis? Yo creo que hay una mejor manera de cómo uno pueda vivir dependiendo de Dios. No obstante, si en lugar de eso nos revolcamos en la compasión de nosotros mismos o en el autoaborrecimiento, mirando hacia nuestro interior, buscando la comprensión de nuestros problemas, todo concluirá en un sentimiento de inferioridad. No sirvo para nada, Dios se equivocó, yo no sé por qué le hicimos caso a Jaime, mejor hubiéramos hecho esto, y empieza uno a amargarse. Si le preocupara a Jaime, me hablaría. Y empieza uno como si fuera nuestra obligación. Mis padres me lo han dicho. Un día me dijeron: danos el teléfono de Jaime, queremos hablar con él. ¿Por qué? Trabajas demasiado, no es justo, y te pagan una miseria. Dije: espérame, primera, no trabajo para Jaime. Segundo, no me pagan una miseria, no me pagan nada. Entonces, con la junta directiva de la fundación, le dije: pues aquí la tienes enfrente. No hay una junta, no hay un patronato. Pues es que nosotros somos el patronato. Digo, para hablar con ellos que te aumenten el sueldo, pues sería para que nos den sueldo, ¿no? No, mamá, no, papá, yo sirvo a Jesucristo y yo hago esto. Porque es que te manda demasiadas cosas. Todas las cosas que hago no me las has. Todo lo que hago no me lo ha mandado Jaime. Piensan, es que Jaime te hace trabajar mucho. No es cierto.
Él ni siquiera, él después se entera de todo lo que he hecho. Porque no le estoy sirviendo a él. Estoy bajo su autoridad. Eso sí anda pendiente. Cuando empiezo a irme por donde no debo llegar, ya dejaste de dar los módulos, y vuelvo otra vez, y eso sí, me corrige para que haga lo que el Señor Jesucristo, y creo que esa debe ser nuestra actitud, porque miren, Blanquita es testigo de que cuando uno sirve a Dios, Dios nunca te deja sin paga ni sin recompensa, y no lo buscamos por eso. Es increíble la fidelidad de Dios, es increíble cómo Dios paga cuando uno le sirve, pero porque uno es dependiendo de Él. Y uno entonces no se amarga, uno entonces no se queja, no le echa la culpa a otros, no culpa a otros de su debilidad. El único culpable somos nosotros. Por eso es importante confesar la palabra. Lo que los psicólogos llaman un complejo de inferioridad es usualmente una preocupación carnal por nosotros mismos. Es que estamos conscientes de nosotros mismos. Esto puede resultar tener una perspectiva de sí mismo que diga: no soy bueno, soy meramente un fracaso, Dios nunca podrá usarme. Esta clase de autoevaluación personal conduce a una depresión o a un desánimo total. Billy Graham una vez dijo: Dios nunca puede utilizar a un sirviente desanimado. Martín Lutero dijo: prefiero ver a un cristiano borracho que ver a un cristiano desanimado. No tenemos motivos para desanimarnos. Una vez me habló la esposa de un amigo que hoy es pastor reclamándome: por tu culpa mi marido se fue de borracho. Le digo: ¿por qué? Porque llegó bien borracho. Y dije: ¿por qué volviste otra vez a tomar? Es que una vez que Beto dijo que es preferible estar borracho que desanimado. Y como estaba desanimado me fui a emborrachar, dice. Y le sacó el texto de Proverbios, ¿no? Dad vino al cansado. No ese es el contexto. El punto es que no tenemos motivos para desanimarnos por lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Es vital que superemos tales actitudes por medio de lo que confesemos de nosotros mismos. Por medio de decir acerca de nosotros mismos lo que la Biblia dice de nosotros, somos más que vencedores. A ver, todos juntos, digámosle al que está junto: yo soy. No, tú a mí. Yo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y me creo mucho por eso. No dice la Biblia: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su fuerza, ni el poderoso en su poder, pero alábese en esto el que se deba de alabar. Alábese en esto, en conocerme y entenderme quién soy. Y si Él es poderoso y vive en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor en Cristo. Digamos juntos: tengo potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del diablo, y nada me dañará. Decláralo conmigo: haremos proezas a través de nuestro Dios. Él es quien pisoteará a nuestros enemigos. Cantaremos y aclamaremos la victoria. Cristo es Rey. Cristo es Rey. No debemos confundir un complejo de inferioridad con la mansedumbre de la Escritura. Dios bendice la mansedumbre, y no es la misma cosa la mansedumbre que la inferioridad. Vamos a acabar aquí. Pero lo que yo quiero que entendamos, y es en lo que vamos a profundizar el día de mañana, si Dios quiere, tú debes
aprender a evaluarte a ti mismo, tu nivel de dependencia o de independencia de Dios. Es muy fácil que tú te puedas saber a ti mismo si estás dependiendo nada, poco o mucho de Dios. Vamos a descubrir que cuando dice los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas, está hablando en el mismo pasaje. Literalmente quiere decir, los que esperan en el Señor serán intercambiadas su nulidad de fuerzas por las fuerzas de Dios. Le entregamos nuestra debilidad y Él nos entrega su poder y su fortaleza. Es un intercambio. Ese intercambio únicamente lo hace Dios con aquellos que esperan en Él. Y esperar en Dios significa dos cosas. La primera es esperar en el tiempo de Dios. Esto es, estar donde Dios te ha puesto y no moverte de allí, pase lo que pase, venga lo que venga, llueva, truene o relampaguee, haya fruto o no, yo sigo en mi puesto sin importar lo que suceda. Haya fruto o no haya fruto, yo me quedo allí porque Dios prometió que me iba a dar el ministerio. Dios prometió que iba a hacer grandes cosas. Y en lo que se le ocurre o le place, como dice Pablo, cuando le plugo, cuando le dio la gana, cuando le dé la gana a Dios hacerlo, que lo haga. Es su obra, no es mi obra. A mí me toca quedarme donde estoy. Esa es la primer parte, que significa esperar en el Señor. Hacer la voluntad de Dios mientras la promesa se cumple. Abraham esperó 25 años para recibir la promesa de Dios en su vida. No estoy implicando ni podemos hacer una base de doctrina, tienes que esperar 25 años. Hay cosas por las que no he esperado ni siquiera un día. Hay cosas que Dios me ha dado al mes, hay cosas que he esperado 3, 4, 5 años. Un ejercicio pero muy recomendable es tener un cuaderno de peticiones y orar con ese cuaderno. A mí me deslumbra Dios cuando repaso las peticiones y le pongo fecha, contestado, contestado, contestado. Y tengo cuadernos de oraciones contestadas. Y yo lo he dicho y se quedan con la boca abierta los que no lo han oído nunca. Algunos que no me han oído nunca decir esto se van a quedar a decir, wow, este es un hombre de Dios. Yo les digo esto, Dios ha contestado todas mis oraciones, sin excepción. Porque Dios únicamente puede contestar sí, no o espérate. El 90% de mis peticiones me ha dicho que no. Pero qué bendición, ¿no? Qué bendición saber cuando pides algo y Dios te dice no. Ya dejas de pedir, te conformas y lo echas para un lado. Qué bendición cuando Dios te dice espérate. Y qué bendición cuando Dios te dice sí. Cuando te dice sí es cuando recibes lo que le pediste. Así de simple. Y hay que ser honestos con uno mismo. Muchas peticiones son egoístas. Yo ya destruí los cuadernos de hace 20 años. Yo hago casi que un cuaderno cada 2 o 3 años. Y los de hace 20 años los tiré y los hice papilla y ya después dije, ¿por qué no los quemé? ¿No? Puras peticiones absurdas, egoístas, pura carnalidad. Una televisión de 30 pulgadas, ¿no? De pantalla. En aquel tiempo no había lo de hoy, ¿no? Entonces pedía, no, era pantalla plana, era lo máximo en aquel tiempo. Jamás vamos a poder competir con el mercado. Cuando tengas lo último, va a salir lo último. Y nunca vas a poder. Y muchos piden puras estupideces. De veras. Puras necedades. Muchas necedades Dios me las ha dado. Pero me da vergüenza y las tiro. Poco a poco he ido depurando porque cuando me dicen no, y después de un montón de nos digo, pues ya sé que por ese rumbo no debo pedir. Entonces en vez de que me digan no, mejor ni se lo pido. Porque son puras cosas para mi propio beneficio, para gastar en mis propios deleites. No recibís porque pedís mal para gastar. Y hay peticiones ministeriales que son para el deleite propio.
Y hay que tener cuidado, hay que aprender a discernir. Entonces, esperar en el Señor es, me quedo donde estoy, sigo haciendo la voluntad de Dios en lo que la promesa llega. Si no llega, yo sigo, pase lo que pase. La segunda, el segundo significado. Entonces, ¿cómo evalúas eso? ¿Sigues haciendo lo que empezaste haciendo? Si empezaste tu ministerio visitando el hospital, ¿sigues visitando el hospital? Si empezaste tu ministerio visitando la cárcel, ¿sigues visitando la cárcel? O sea, ¿sigues haciendo lo que empezaste a hacer? El éxito de la Madre Teresa fue ese. Murió en el lugar donde empezó. Vivía ahí, podía vivir en palacios. Y se mantuvo hasta el último día. Cuando estaba grave, querían llevar, dijo, no, dijo, si me muero me tengo que morir con los que Dios me mandó. Y murió allí y la ayudaron a bien morir, porque ese era su ministerio, ayudar a bien morir a los moribundos, ayudar a los pobres de entre los pobres. Y no se movió de ahí. La única vez que salió de ahí fue para recibir el premio Nobel, y eso a cambio de que le iban a dar no sé cuántas casas en no sé cuántos países para hacer esta misma labor. Y dijo, bien, pero canceló la cena. Dijo, ¿hay cena? No, cancélenla y dénselo a los pobres. Yo no quiero nada de cena. Ella sabía a lo que Dios la había llamado. Tu dependencia de Dios, ¿la mides? ¿Sigues haciendo lo que Dios te mandó? A mí me mostró hace 25 años que tenía que dar los módulos. Los sigo dando. Y no los dejaré de dar por el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque es lo que Dios me mostró a mí. Y de hecho, ese es el éxito de cualquier ministerio, se los hemos dicho. No necesariamente los módulos o esto, pero toma cualquier material, mira, todos son buenos. Hay muchos buenísimos, bautistas, pentecostales, carismáticos, hay muchos. Toma uno y con ese material plántate por los próximos 50 años y te va a funcionar. Lo que funciona es lo que Dios te ha mostrado. La segunda forma de cómo evaluar si estás esperando en el Señor o no, qué tan dependiente de Dios eres, es cuánto tiempo inviertes en la oración, en la lectura de la Biblia, cuántos ayunos haces al año. El cristiano promedio debería hacer por lo menos 52 ayunos al año, uno por semana. Los judíos hacían 2 ayunos por semana. Los primeros cristianos hacían 3, los 2 de los judíos más uno los días domingos. ¿Cuántos ayunos haces? ¿Llevas un registro de eso? ¿Cuánto tiempo en oración allí postrado ante Dios pasas diario? Si no oras nada y no lees nada de la Biblia y no sabes ni siquiera lo que es ayunar, tú no dependes nada de Dios. O sabes lo que es ayunar, pero no ayunas. Tú no dependes nada de Dios. Puede ser que por prescripción médica no puedas hacer este ayuno. Blanquis tiene prohibido hacer ayuno. Su papá dijo que no ayune, miga, porque se nos muere. Entonces ayuna o frutas, o sea, come pura fruta en el día o come pura verdura en el día, pero hace ayuno. Ayuno es abstenerse de. ¿Lees poco, mucho o nada la Biblia? Esa es tu poca, mucha o normal dependencia de Dios. Un cristiano normal debería empezar por leer toda la Biblia de principio a fin en un año. Se necesitan 15 minutos diarios, pero hay quienes ni siquiera han tenido eso. Un cristiano normal. Nosotros a los líderes de iglesias en casas y a los líderes internos les exigimos que se lean la Biblia de principio a fin y les damos el plan. Y hasta que nos lo traen palomeado todo, vamos al siguiente paso. El primer año, una vez, 15 minutos diarios, ¿quién no los tiene? Pero los desperdiciamos, ¿verdad? Para mí la mayor bendición fue el ejercicio rotativo. Cuando las teles tenían botón. Yo estudiaba y trabajaba.
Llegaba a tu casa a las 10 de la noche. Y lo primero que hacía era ver 24 horas con Jacobo Zabludovsky. Y mientras hacía mis cosas y ya me sentaba y me quedaba hasta las 11:30, hasta me echaba lo de los deportes y ya me dormía con Jacobo. Pero hace 25 años ejercité esto. Dejé de ver 24 horas. Ya, mira, ni sé quién es el que da ni me interesa, porque son puras mentiras aparte. Si no, pregúntales a los presos lo que han dicho de ellos, lo que han escrito de ellos. Hoy en día es así, ¿no? Y dejé de ver tele en la noche. Veo mucha tele, pero veo lo que me gusta y lo que yo escojo. Escojo películas y las veo cuando yo puedo. Y cuando no puedo, voy a la cárcel y se las pongo y la veo. Y la veo con ellos. Pero no me controla. Entonces, a partir de ahí empecé a leer la Biblia 1 hora diaria. 1 hora diaria. Y eso es el estándar que hemos establecido con los líderes en las iglesias en casa y en las cárceles, para mantener una salud espiritual media. Porque en la cárcel lo que sobra es tiempo. Decimos, mira, si tú no eres capaz de orar 1 hora y de leer 1 hora diaria, tú vas a ser descalificado muy rápido. Tú no estás dependiendo de Dios. Tú crees que puedes en tus propias fuerzas. Empiezan con 15 minutos diarios de lectura y 15 minutos de oración. Le decimos, mira, para que no te canse, porque son niños, 15 minutos en la mañana oras y 15 minutos en la noche. O sea, en cuanto te pares, 15 minutos te pones sobre tus rodillas o caminas y oras. Los cuentas. Y en la noche, ya cuando estés en tu cama, lee 15 minutos. 4 páginas y duérmete. Empieza así. Todos lo podemos hacer. Todos tenemos 15 minutos antes de que nos durmamos y 15 minutos después de que nos levantamos. Todos, sin excepción. Cuando lo logra, el siguiente año le decimos, ahora vas por media hora. Y con media hora lees toda la Biblia 2 veces y media en el año. Y luego el tercer año, ahora vas con 1 hora. Y con 1 hora lees la Biblia 5 veces en el año. ¿Te acuerdas de Jim Neal? Jim Neal invertía 2 horas diarias para leer la Biblia, 1 hora para orar y otra hora para estudiar. Él leía la Biblia de principio a fin, o lee, o no sé si lo siga haciendo, pero es lo que yo pude ver cuando viajamos con él 10 veces al año. Y es algo que tenemos que practicar. Ir creciendo, porque ahí se ve si dependemos o no dependemos de eso. Eso lo vamos a ver con sumo detalle mañana. Vamos a orar entonces. Yo sé que algunos están empezando en el camino de Dios aquí. Algunos son hijos de otros. Nosotros le hemos impuesto a nuestros hijos, no ni con amenazas ni con sobornos, sino a través de orar y convencerlos que les conviene leer la Biblia. Ya se leyeron la Biblia de principio a fin el año pasado. Este año, su propósito de año nuevo de ellos salió leerme la Biblia 2 veces. Yo sé que no se la van a poder leer 2 veces. Me conformo con una, son niños. Su edad todavía no les capacita para tanto. Pero si a los niños judíos se los imponían y podían, ¿por qué no nuestros niños? Si los judíos pueden, nosotros somos el Israel de Dios, también podemos. Entonces, arrepintámonos delante de Dios. Si hemos descuidado la oración y la lectura, porque ya lo sabemos, no se trata de que lo sepas, se trata de que sea un estilo de vida. Entonces, hagamos el firme propósito de empezar otra vez desde cero. Vuelve a empezar desde cero. 15 minutos después de que te paras y 15 minutos antes de que te duermas. Empieza otra vez desde cero.
y vas a ir viendo el aumento del poder de Dios en tu vida. Y vas a ir viendo la intervención de Dios dándote sus fuerzas, reemplazándola por las tuyas. Me preguntan a menudo a mí, ¿cómo le haces? ¿A qué horas duermes? Le digo, pues sí duermo, poco pero duermo. Y no sé de dónde me vienen sí sé de dónde me vienen las fuerzas. Físicamente no sé de dónde. Físicamente yo digo, no tomo vitaminas, no tomo complementos alimenticios, no tomo ninguna pastilla, de nada. No tengo ningún tratamiento energético, de nada. Sale bien barato. Y tengo energía, tengo potencia, tengo ánimo, tengo ganas. Le reclamo a Dios porque nada más tiene 24 horas el día. Y Blanquis me dice, si tuviera 40 no te bastarían. Y la verdad no me bastarían. Ya se acortó. Pero Blanquita un día estaba leyendo y me dijo, ya mira lo que dice la Biblia, la nueva versión internacional. Aquí dice Dios que puedes añadirle horas al día. ¿Cómo, Blanquita? El temor de Dios le añadirá horas al día. Entonces, si tememos a Dios, vamos a poder producir más en poco tiempo. Pero, ¿cómo se consigue el temor de Dios? A través de leer la Biblia uno aprende el temor de Dios. Entonces, refrendemos nuestro compromiso con Dios, de amar su palabra. Yo sé que el término está equivocado, pero se los tengo que decir así para que lo comprendamos, de amar su presencia o estar en su presencia. Él está con nosotros siempre, siempre, pero nosotros no estamos con Él siempre, porque estamos ausentes en otras cosas. Cuando se usa el término métete a la presencia de Dios, lo que está diciendo es dedica tiempo al Dios que está dentro de ti. Entonces, para que haya un entendimiento más claro, pues, amar su presencia, amar el estar en comunión con Él sin ninguna distracción, a solas, orando, hablando, meditando su palabra. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por esa promesa de que los que esperan en ti recibirán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tú das esfuerzo al cansado y multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Padre, que aprendamos a depender de ti cada vez más. Que nuestra dependencia hacia ti crezca cada vez más, bendito Señor. Que nos mantengamos en el lugar donde tú nos has puesto. Que nos mantengamos haciendo lo que nos has mandado hacer, haya fruto o no haya fruto, haya resultados o no haya, Señor. Que no dejemos hacer lo primero que empezamos a hacer. Que no nos suceda como a la iglesia de Éfeso, que estaba llena de actividades cristianas muy buenas, haciendo cosas muy buenas, pero el ministerio y la obra se habían vuelto un ídolo para ellos, Padre. No permitas que esto que tanto nos encanta hacer, de ir a las cárceles, compita con lo más importante en la vida, Señor, que es pasar tiempo contigo en oración y en tu palabra, Señor. No permitas que descuidemos lo más importante, para que no llegue el día en que tú nos tengas que reprender como a la iglesia de Éfeso y nos digas que hemos caído en un pecado, que hemos perdido nuestro principal amor, que eres tú, y que nos mandes que volvemos a hacer las primeras obras que hacíamos al principio. Padre, que nunca dejemos nuestro primer amor, que nunca dejemos que tú seas el principal amor, la prioridad en nuestras vidas, Señor. Si hay quien tiene que empezar de nuevo, que empiece de nuevo. Si alguien lo está haciendo ya, que lo refuerce, que cada año podamos evaluarnos, que cada año podamos crecer y ver que estamos creciendo
en nuestra dependencia hacia ti, Señor, a través de invertir tiempo en orar a solas contigo, en orar en cada situación, en orar antes de tomar cualquier decisión, en consultarte a ti antes de hacer cualquier movimiento, Señor, en leer tu palabra una y otra y otra y otra y otra y otra vez por el resto de nuestras vidas, Señor, para que entonces tú te puedas glorificar y tú puedas vivir tu vida a través de la nuestra y tú puedas darnos tus fuerzas reemplazándolas por nuestra debilidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oremos.